Hola chicas y chicos, les he preparado este vídeo para introducirlos en la práctica de laboratorio de química sobre preparación de disoluciones de cloruro de sodio, determinación de su densidad y construcción de una curva de calibración de densidad contra concentración molar. Esta es una práctica de laboratorio de química que se suele implementar para los estudiantes de primer año de las carreras de ciencia cuando se están inicializando con el trabajo de laboratorio. Es una práctica muy sencilla, muy básica, pero sobre todo es una práctica de laboratorio de mucha utilidad en las ramas de la química y en otras ramas de las ciencias naturales. Porque con esta práctica de laboratorio el estudiante aprende a preparar disoluciones de sólido en líquido. Ya sea una disolución madre concentrada a partir de una pesada inicial, como la preparación de disoluciones más diluidas a partir de una disolución madre concentrada. Aprende a realizar cálculos químicos para preparar disoluciones, se familiariza con el material volumétrico de laboratorio, ya sea con el material aforado como con el material no aforado, su precisión y su utilidad de acuerdo a su precisión, así como con la preparación y construcción de las curvas de calibración y el entendimiento de la funcionalidad de las curvas de calibración. Entonces, entremos en materia y comencemos. Esta es una práctica de laboratorio sobre la preparación de diferentes disoluciones de cloruro de sodio, la determinación de la densidad a cada disolución y la construcción de la correspondiente curva de calibración de densidad contra concentración. Esta es una práctica que persigue que el estudiante alcance los siguientes objetivos: familiarización con las balanzas analítica y de precisión, aprender el uso adecuado de cada material volumétrico y conocer su precisión, preparar una disolución estándar de cloruro de sodio y a partir de ella preparar otras disoluciones más diluidas, determinar la densidad de las disoluciones preparadas, construir un gráfico de densidad y concentración molar para las disoluciones de cloruro de sodio, es decir, una curva de calibración, aprender a utilizar una curva de calibración, interpolar en el gráfico un valor de densidad que se ha determinado para una disolución y obtener así su valor de concentración correspondiente. Repasemos primero el concepto de una disolución química. Me gustaría recordar que una disolución química es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. Estas sustancias se encuentran en una proporción determinada y se conocen como el disolvente y el o los solutos. El disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción, mientras que el soluto es el minoritario. Cuando se forma una disolución, el soluto minoritario pasa a formar parte del solvente mayoritario en la disolución, modificando así las propiedades físicas de cada componente puro por separado, como el punto de ebullición o el punto de congelación, pero sin alterar las propiedades químicas de cada uno. Las disoluciones las podemos clasificar de acuerdo a la cantidad cualitativa de soluto en las disoluciones diluidas, que son disoluciones con una proporción baja de soluto, las disoluciones concentradas, que son disoluciones que tienen una proporción alta de soluto, las disoluciones saturadas, que son disoluciones que a una determinada temperatura tienen la máxima proporción de soluto que se solubiliza en ese disolvente. Una concentración de soluto en una disolución saturada coincide con el valor de la solubilidad del soluto en ese disolvente. Una disolución está saturada cuando ya no es capaz de asimilar más soluto a esa temperatura. Y si se añade una pequeña proporción adicional de soluto, se separaría de la disolución.
Una disolución sobresaturada contiene una proporción mayor de soluto que la proporción máxima de soluto que se disuelve en ese disolvente a esa temperatura. Las disoluciones también se pueden clasificar según el estado de agregación de sus componentes. Considerando que los estados básicos de agregación de la sustancia son sólido, líquido y gaseoso, y que tanto el disolvente como el soluto pueden encontrarse en estos tres estados, tendremos una combinación de 9 tipos de disoluciones, considerando el estado de agregación de sus componentes. Es decir, para cada 3 estados de agregación en los que puede encontrarse el disolvente, existen 3 estados de agregación en los que puede encontrarse el soluto. De ahí obtenemos estas 9 combinaciones de disoluciones. Así, las disoluciones sólidas son aquellas donde el componente mayoritario y disolvente es un sólido, y los sólidos como disolventes pueden disolver a uno u otros sólidos, a líquidos o a gases, siendo disoluciones de sólido en sólido, de líquido en sólido y de gas en sólido. Cuando el disolvente es un sólido y el soluto es otro sólido, es una disolución de sólido en sólido, como es el caso de las aleaciones. Por ejemplo, el bronce es una aleación de cobre y estaño. Cuando el disolvente es un sólido y el soluto es un líquido, es una disolución de líquido en sólido. Por ejemplo, las amalgamas son una disolución de mercurio líquido con plata sólida o mercurio y otros metales. Cuando el disolvente es un sólido y el soluto es un gas, es una disolución de un gas en un sólido, como la disolución de hidrógeno en algunos metales. Las disoluciones líquidas son sin duda las más ampliamente conocidas y con las que se trabaja diariamente en cualquier laboratorio relacionado con alguna rama de las ciencias naturales. Y es que cuando pensamos en una disolución la asociamos inmediatamente con una disolución líquida. Una disolución líquida con la que trabajaremos con mayor frecuencia en el laboratorio y por supuesto con la que trabajaremos en nuestra práctica es la disolución de un sólido en un líquido, como una disolución de agua con cloruro de sodio. También otras disoluciones muy empleadas en química, física, medicina, biología y muchos otros campos es cuando el disolvente es un líquido y el soluto es otro líquido. Es una disolución de líquido en líquido. Un caso muy conocido es una disolución de etanol en agua. También son muy importantes y comunes las disoluciones de gas en líquido, es decir, cuando el disolvente es un líquido y el soluto es un gas. Un ejemplo típico es el oxígeno disuelto en agua. Y bueno, de esta misma forma existen las disoluciones gaseosas, donde el soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso, disuelto en un gas. La preparación de una disolución química es una parte primordial en cualquier proceso o actividad del laboratorio químico. El día a día en un laboratorio químico pasa por preparar una disolución química. La preparación de disoluciones está presente en todas las ciencias naturales como la física, la biología, la medicina, la geología, etc. De ahí la importancia de esta práctica y lo que la hace ser denominador común en el primer año de las carreras de ciencia. Los pasos para preparar una disolución química con una concentración determinada son los siguientes. Lo primero es la pesada del soluto con exactitud. Después el traspaso cuantitativo del soluto hacia el matraz volumétrico aforado. Adición de suficiente volumen de disolvente para conseguir la disolución del soluto. Después, adición cuidadosa del disolvente hasta enrasar en la línea del aforo del volumétrico. Tapado del volumétrico y homogenización de la disolución. Identificación de la disolución,
rotulando nombre y concentración del soluto y fecha de preparación. En ocasiones es importante añadir el nombre del analista que la ha preparado. El resultado final debería ser un menisco bien enrasado a la altura del nivel de los ojos y la disolución tapada y bien identificada. Fijaos que el menisco del enrase debe quedar por encima de la línea del aforo cuando se observa al nivel de los ojos. Una fuente de error importante a la hora de preparar una disolución es la pesada del soluto. Para realizar la pesada tenemos balanzas analíticas y balanzas de precisión. Las balanzas analíticas se utilizan para pesadas de alta sensibilidad con una precisión de hasta 4 y 6 cifras significativas. Cuando se requiere pesar con exactitud unidades de miligramos e incluso decenas de miligramos, se usan las balanzas analíticas. Las balanzas de precisión se suelen usar para pesadas mayores de varias decenas de gramos. A diferencia de las balanzas analíticas y de precisión que son electrónicas, en la balanza granatario la pesada funciona equilibrando con contrapesos de masa conocida. Estas balanzas suelen ser menos sensibles que las electrónicas y la operación de la pesada un poco más engorrosa, motivos por los cuales prácticamente ya no se usan en el laboratorio. El nombre de granataria viene por el hecho de que tiene 3 tipos de vigas o barras de diferentes tamaños para hacer las mediciones que permiten determinar el peso. El material volumétrico y el uso adecuado de acuerdo a su precisión. Otro aspecto importante para la preparación correcta de las disoluciones es la utilización correcta de los volumétricos. En el laboratorio tenemos material aforado y material graduado. Entre los materiales aforados tenemos matraces aforados, pipetas aforadas y buretas, y se emplean para mediciones exactas de volúmenes. Entre los materiales graduados tenemos probetas, matraces Erlenmeyer, vasos de precipitados y pipetas graduadas, y se emplean para mediciones aproximadas de volúmenes. El material de laboratorio que vimos anteriormente o bien sirve como recipiente de sustancias o como medida de su volumen o para ambos usos. Ya sabemos también que cuando se desea medir un volumen con exactitud debemos usar material aforado y cuando necesitamos medidas aproximadas empleamos material graduado. Entonces, pongamos algunos ejemplos de cuándo usar cada volumétrico. Cuando necesitamos un recipiente para preparar una disolución de un volumen exacto y determinado, usamos un matraz volumétrico aforado. Cuando necesitamos medir un volumen exacto de líquido, usamos una pipeta aforada. Por ejemplo, para trasladar el volumen necesario para preparar una disolución diluida a partir de otra más concentrada. Cuando estamos realizando la valoración de una disolución problema de concentración desconocida a partir de otra disolución de concentración conocida, usamos una bureta para añadir el volumen de la disolución de concentración conocida y un Erlenmeyer como recipiente para la disolución de concentración desconocida. Por el contrario, cuando necesitamos volúmenes aproximados de líquidos o disoluciones, utilizamos material graduado como probetas y vasos de precipitados. Pero, ¿qué procedimiento experimental seguiremos en esta práctica? Lo primero será preparar 100 mililitros de una disolución 4 molar de cloruro de sodio en agua destilada. Para ello, primero hay que pesar la masa de cloruro de sodio que disolviéndola en 100 mililitros proporciona esta concentración. La pesada la vamos a realizar en un vaso de precipitado. Posteriormente vamos a disolver esta masa de cloruro de sodio en unos 80 mililitros de agua destilada. Como se trata de una disolución bastante concentrada, la disolución del soluto demora bastante, por lo que se requiere agitación mecánica constante para lograr esta disolución.
Luego vamos a trasvasar esa disolución del vaso de precipitado hacia el matraz volumétrico de 100 mililitros. Este traspaso de la disolución del vaso de precipitado hacia el matraz volumétrico tiene que ser cuantitativo, es decir, no podemos perder ni una gota de disolución porque entonces estaremos perdiendo soluto. Engrasamos con agua destilada y tapamos el matraz volumétrico. Agitamos para homogeneizar y rotulamos para identificar la disolución. Identificamos la disolución rotulando su composición y concentración. Entonces, ¿cómo saber qué masa se necesita pesar para preparar 100 mililitros de una disolución 4 molar de cloruro de sodio en agua? Como queremos preparar una disolución 4 molar, escribimos la expresión de la concentración molar. La concentración molar se expresa en mol por litro y equivale a un mol de soluto disuelto en un litro de disolución. Los moles o cantidad de sustancia se expresan como el cociente de la masa entre el peso molecular de la sustancia. Y sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, llegamos a la expresión 3, donde despejando obtenemos la expresión con la que calculamos la masa de cloruro de sodio que hace falta para preparar 100 mililitros de una disolución 4 molar de cloruro de sodio en agua. Luego vamos a determinar la densidad a la disolución 4 molar de cloruro de sodio en agua. Para determinar la densidad vamos a extraer con la pipeta aforada de 10 mililitros de la disolución 4 molar de cloruro de sodio y le vamos a determinar su masa. ¿Cómo lo haremos? Pues pesamos un vaso de precipitado limpio y seco y le determinamos su masa. Posteriormente, extraemos con la pipeta aforada de 10 mililitros de la disolución de cloruro de sodio 4 molar. Trasvasamos dicho volumen a vaso de precipitado. Luego vamos a pesar nuevamente el vaso de precipitado con los 10 mililitros de la disolución dentro y después vamos a calcular la diferencia de pesada. Entonces, para el cálculo de la densidad, planteamos la expresión de la densidad, que es la masa de la disolución entre el volumen de la disolución. El volumen aquí serían los 10 mililitros y la masa de esos 10 mililitros sería la diferencia de pesada final menos inicial del vaso de precipitado. Preparación de disoluciones diluidas de cloruro de sodio 3, 2 y 1 molar, determinación de su densidad. Utilizando la disolución madre 4 molar de cloruro de sodio, prepararemos otras 3 disoluciones más diluidas de 3, 2 y 1 molar de cloruro de sodio en matraz aforado de 20 mililitros y le determinaremos la densidad con la metodología explicada anteriormente a cada una de las nuevas disoluciones de cloruro de sodio. Para preparar estas disoluciones vamos a utilizar la bureta. Lo primero que vamos a hacer es llenar la bureta con la disolución de cloruro de sodio 4 molar. Posteriormente, liberaremos el volumen necesario para preparar cada disolución directamente dentro del matraz aforado de 20 mililitros. Luego vamos a engrasar el matraz y lo vamos a tapar. Y finalmente homogenizamos agitándolo y lo identificamos rotulando el matraz. Por ejemplo, cloruro de sodio 2 molar. Pero ¿cómo calcular el volumen a extraer de la disolución concentrada para preparar las disoluciones diluidas? Pues esto lo vamos a realizar con la ley de la volumetría. Una de las aplicaciones de la ley de la volumetría es en la preparación de disoluciones diluidas a partir de otras más concentradas.
En este caso, la cantidad de soluto que se extrae de la disolución concentrada será equivalente en la disolución diluida, y este es el principio básico de la ley de la volumetría. La ecuación 5 refleja la expresión matemática de la ley de la volumetría. Podríamos decir, por ejemplo, que X se refiere a la disolución concentrada, mientras que Y a la disolución diluida. Considerando esto y despejando en la ecuación 5 y sustituyendo los valores, el volumen necesario a extraer de la disolución concentrada de 4 molar para preparar la disolución diluida de 2 molar es de 10 mililitros. Ya sabemos entonces cómo calcular el volumen a extraer de una disolución concentrada para preparar otras más diluidas. Y lo que queda entonces sería la construcción de la curva de calibración y determinación de la concentración de una disolución problema. Llegados a este punto tendremos un juego de datos de 4 concentraciones y sus respectivas densidades. Con estos datos de concentración y densidad de cloruro de sodio podemos hacer un gráfico de densidad en función de la concentración. Teniendo este tipo de gráficos, si determinamos experimentalmente la densidad de una disolución, podemos conocer su concentración por interpolación en la curva. Para hacer este ejercicio, el profesor les dará una disolución de cloruro de sodio de concentración desconocida para el estudiante con el objetivo de determinar experimentalmente su densidad. Por supuesto, para ello habrá que interpolar en la curva de calibración el valor de densidad determinado y hallar así su concentración. Y voilà, ya tenemos hecha la práctica de laboratorio, lo único que queda es lavar todo el material utilizado, ponerlo a secar y recoger el puesto de trabajo. Una vez hecho esto, ya estamos listos para elaborar el informe evaluativo de esta práctica. Bueno, pues esto es todo y muchas gracias por su atención.